Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Soy Edward Alexander Cárdenas Pérez en otro video más de matemática empírica, tabla de cuerdas de Hiparco 2. Este video, de una vez les digo, es introductorio a la matemática y es de investigación. Es decir, voy a hacer una deducción, no se enseña generalmente en los cánones básicos de bachillerato, pero pues es para niveles superiores y pues quise compartir esta demostración. ¿Qué voy a hacer acá? Resulta que si nosotros tenemos la situación de que cuando se trabajaban las tablas de ellos, no era que simplemente cogieran y, por ejemplo, teniendo este ángulo acá, que este ángulo lo puedo llamar alfa, ellos decían, no, vamos a medir la cuerda y la cuerda vale tanto, con una regla y sale. No, ellos necesitaban valores relacionados y valores muy exactos. Y nosotros tenemos nuestra regla que recuerden que es del sistema decimal, que tiene centímetros y todo. Pero para esas épocas, pues habían dos problemas. Primero, las escalas de medida no eran tan exactas, no habían los instrumentos milimétricos y los estándares que hay ahora. Y dos, la situación era que los sistemas de medidas variaban mucho, tanto que entre una aldea y otra podían utilizar distintos sistemas de medidas. Eso fue un problema que me comentaba uno de mis visitantes. Eso se solucionó después de 1850 con el establecimiento de los sistemas de medidas, pero eso es otra historia. Por lo tanto, ellos necesitaban sacar tablas relacionadas con respecto a un valor. ¿Cuál era el valor? Utilizaban generalmente el ángulo de 90, que lo explico en el anterior video, que pues la cuerda de 90 grados daba raíz de 2 por el radio. Y también podían utilizar el de 60, porque si nosotros ya sabemos que un triángulo de esta forma, que tenga 60 grados por todos sus lados, un triángulo equilátero, si este lado es el radio, este lado también es el radio, y la cuerda que se formaría acá, nuestra cuerda que tenemos acá, pues también valdría el valor de R. Y listo, tendrían una relación para encontrar eso. Entonces, debido a eso, ¿qué necesitaban? Encontrar una forma con base en esos dos patrones estándares. Además, tengan en cuenta que estos valores que utilizaban ellos era para astronomía. Entonces necesitaban, a partir de un valor, establecer los demás. Es decir, si yo tengo el radio, puedo encontrar los demás valores, no los puedo medir. Entonces, ellos podrían tomar un radio determinado para sus medidas o una distancia desde el punto donde medían estos ángulos en astronomía, fijándonos que aquí está un punto inicial y un punto final, y tomando el centro. Si ellos conocían esa distancia, que era el famoso radio, pues sabían que si lo medían para 60 grados tenían un valor. Y si lo medían para 90 tenían otro valor conocido con base en ese radio. Recuerden que la parte aquí que yo llamé AC, los extremos de media circunferencia, no hice toda porque no es necesario. Los valores de AC tienen la particularidad que es el diámetro y el valor OC es el radio. Entonces, ¿cómo era el proceso? Tenían ese radio y con ese radio, tomando los ángulos de 90, encontraban su cuerda. Y teniendo, recuerden, aquí lo hago rápido, para 90 grados, la cuerda era raíz de 2R para 90 grados. Entonces, para 90 grados establecían esa cuerda y para 60 grados también la establecía. De ahí necesitaban hallar más valores con base en esos dos patrones. ¿Y cómo los hallaban? Con la fórmula del ángulo medio para cuerdas. ¿Y cómo descubrieron esa forma? Esa fórmula pues es lo que voy a explicar aquí. Espero que les agrade lo que voy a explicar. Bueno, imagínense que ustedes tienen un ángulo cualquiera, un ángulo alfa. Ese ángulo alfa, pues su cuerda va a ir determinada pues con la longitud que haya desde su punto de corte hasta la horizontal. Ahí no hay ningún problema. Hasta ahí está muy bien. Pero realmente esa cuerda no es la que me interesa. Vamos a suponer que esa cuerda la conozco. Lo que necesito es encontrar la cuerda de la mitad. Antes de comenzar el ejercicio, hay que tener en cuenta que si este es el ángulo alfa y aquí yo trazo una cuerda, realmente para mis cálculos no va a ser tan importante la cuerda de alfa. Vamos a tener en cuenta es la cuerda de este sector. ¿Y cuál es ese sector? Pues ese sector va a ser 180 grados
menos alfa. Porque al ser un ángulo llano le quito alfa, pues este sector va a ser 180 menos alfa. Vamos a trazar en otro color esa cuerda. La cuerda de 180 menos alfa es la distancia que hay de aquí a aquí. Voy a utilizar esta tablita que me permite dar la medida exacta. Con mucho cuidado, que no se me resbale. Listo. Ya tenemos esa cuerda. Y hay que tener en cuenta que aquí pues vamos a llamarlo B. ¿Por qué? Por cuestiones prácticas se llamó ABC de donde lo he extraído. Se puede establecer con otras letras, pero bueno, tenemos que AC es el diámetro, DOAC es el radio, y que aquí para un ángulo cualquiera pues es el punto de corte. Si yo trazo una línea recta entre B y C, tendré la cuerda del ángulo alfa. Pero en este cálculo no la vamos a usar por ahora. Lo que sí voy a trazar es esta línea verde que va a ser AB y es la cuerda de 180 menos alfa. Bueno, ¿y cómo se procede a hacer el ejercicio? Lo primero es que vamos a establecer dónde queda la mitad. Hay dos formas de establecer la mitad. La primera, vamos a hacerlo con otro color, con el azul, y vamos a mirar lo siguiente. Yo quiero sacar, entre este ángulo original, quiero sacar la mitad, quiero dividirlo en dos, quiero hacerle una bisectriz, que me parta el ángulo en dos partes iguales. Por geometría, afortunadamente hay dos formas. La primera es utilizando transportador, que sería tomar la medida exacta desde acá, desde el punto C hasta el punto B. Vamos a ver. Ustedes si tienen transportador allá lo pueden hacer con transportador. Yo no lo tengo, voy a usar esta cuerda. O sea, miden la distancia BC. Desde un punto a otro la miden exacto y trazan desde ese punto una línea proyectada hacia afuera. Ahora se cambian de sitio, lo mismo, pero desde el punto B y trazan una línea proyectada. Donde se cortan esos dos puntos va a ser, adivinen qué, pues mi punto medio. Otra forma que puedo hacer es tomar la medida entre las dos distancias que hay acá y colocar la mitad. Pero generalmente pues esto no se podría hacer y lo que se hace es con la bisectriz. Si yo tuviera esta regla acá, entre los dos puntos más o menos la mitad sería así. Hay dos formas de hacerlo. Entonces, se supone que el ángulo medio pues lo van a conocer y hay dos formas. Proyectando la mitad de la cuerda de BC o con un compás transponiendo dos puntos. Voy a utilizar mi tabla que sirve como una regla larga y van a dar cuenta que ambos coinciden. O tienen que coincidir o van a estar muy cercanos. Miren, exactamente los dos dan en el mismo punto. Ahora voy a correrme aquí un poquito para que quede cómodo para hacer el corte y voy a trazar ese ángulo medio. Y listo. En azul he trazado ese ángulo medio. Quiere decir que mi ángulo original alfa se me ha dividido en dos ángulos. Por acá va a ser alfa medios y por acá también va a ser alfa medios. ¿Listo? Y aquí el objetivo pues es trazar esas dos cuerdas que tenemos ahí. Voy a trazar la cuerda desde este punto a este punto. Aquí sí las vamos a trazar, que es la que me interesa. Esta cuerda y vamos a trazar esta otra cuerda. Listo. Entonces tenemos varias cosas importantes que decir ahí. Vamos a definir por cuestiones técnicas que este punto es el D. A, B, C y vamos a decir que aquí es el D. Entonces, noten que aquí tenemos el ángulo medio y la cuerda es la distancia de los dos puntos de corte. Si yo proyecto esta línea hasta acá, la línea horizontal, y esta línea de que me forma el ángulo, pues
entre los dos puntos que me corta la circunferencia, esta línea azul DC es la cuerda. Y ese es mi objetivo de lo que tengo que hallar. Entonces, ¿cómo se llega a todo ese análisis o cómo se podría hacer? Lo primero que hay que hacer es que se pide trazar, ¿dónde está el verde? Se pide trazar una línea que va a iniciar acá. O sea, se va a transponer la línea AB, la voy a dibujar sobre la horizontal. ¿Cómo lo hago? Pues con un compás. Entonces, voy a tomar esta línea AB, tran, la misma longitud de AB, y la voy a proyectar acá. Y me va a quedar que este punto lo voy a llamar como E. Entonces, hay que tener en cuenta algo. La distancia de AB es la misma distancia de A a E. Voy a ponerle aquí mejor. Entonces, AB simplemente fue coger esta longitud y transponerla aquí. AB y AE son lo mismo. Bueno, teniendo esa situación, ¿qué más podemos hacer? Pues piden que se trace una línea perpendicular. Vamos a trazar una línea perpendicular, que esa la vamos a hacer con otro color, dibujémosla con rojo. Y vamos a trazar una línea perpendicular desde este punto, desde el punto D, que vaya a cortar el diámetro. ¿Cómo lo hacen? Pues con una escuadra o por métodos geométricos. Trazamos esa línea que sea perpendicular y la proyectamos hasta que corte la horizontal. Esa línea perpendicular, aquí le voy a poner estos cuadritos, que quiere decir 90 grados, que es perpendicular, y este punto de corte de esa línea le vamos a colocar la letra F. Eso es todo el análisis geométrico que se está haciendo. Entonces, ¿a qué va todo eso? Bueno, aquí viene la deducción. Vamos a analizar todo esto ahora desde el punto de vista del análisis de letras. Aún me falta trazar una línea más. ¿Cuál sería? Voy a trazarla con un color acá negro. ¿Dónde está el negro? Que sería la línea desde A a D. ¿Qué fin tiene? Ya les voy a explicar para qué sirve. Esto era todos los análisis que hacían en la antigüedad y todo lo que hacen los geómetras para sacar las definiciones. Por eso es importante estudiar, para que nuestra mente se vuelva hábil y logre sacar todas esas relaciones y esas conexiones lógicas. No es solamente aprender por aprender, sino sacar todas esas conexiones lógicas. Bueno, ahí tenemos la E, voy a poner la E acá, listo. Entonces, para que no nos quede más complicado, yo puedo decir que esta E, para no matarse la vida, esta E es la misma B. Bueno, dejémosla la E y después damos la igualdad. Listo. Ahora comencemos con el análisis. ¿Cómo sería el análisis? Pues el análisis dice donde tenemos acá, primero que todo, que DF y CE son perpendiculares. Hay que tener en cuenta una cosa bien importante. DF, que es esta línea vertical, es perpendicular a la línea que va desde aquí a aquí, que se llama S. Se traza así, que son perpendiculares S. Bueno, ¿y a qué va todo ese rollo? Pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que nosotros vamos a definir, voy haciéndolo acá y lo voy a pasar acá. O sí, estaría bien así. Vamos a hacer el siguiente análisis. Lo primero que tenemos que decir es que CF, que es esta, CF, es la mitad de CE. Entonces, CF es igual a la mitad de CE. ¿Que por qué ocurre eso? Porque pues obviamente al trazar esta línea desde acá a acá, nos quedó dividida en dos partes. Este punto y este lo podemos hacer
O sea, al trazar esta línea perpendicular, esta parte me quedó dividida en dos partes iguales. Se puede trazar una línea aquí adicional y ven que queda un triángulo equilátero. Bueno, como CF es la mitad de CE, podemos hacer varios análisis. Ahora, ¿qué es CE? Pues miren esto, muy sencillo. Vamos a tener CF es igual a 1/2 de CE. Pero CE, que es este pedazo, ¿qué vendría siendo? Es como coger el total, que es AC, y se le resta este pedazo de aquí a aquí, que es AE. Repito, CE, que es esto, es como tomar todo el pedazo largo, que es AC, y quitarle el pedazo AE. Esa es la manera de hacer ese análisis ahí. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa. Nosotros tenemos que AC, que es esto de aquí a acá, le vamos a restar AE, pero dijimos que AE era la misma línea AB que yo proyecté aquí. O sea que AC menos AB. Listo. Después de hecho ese análisis, tenemos que continuar nuestro ejercicio y vamos a definir quién es AC y quién es AB. Voy a pasar de allá a acá. Entonces, nos va a quedar que CF es igual a 1/2 de ¿quién? De AC. Pero ¿quién es AC? AC es el diámetro. Y el diámetro equivale a 2 veces el radio. 2 veces el radio. Eso es el diámetro. Menos AB. ¿Pero quién es AB? AB es la cuerda de 180 menos alfa. Se escribe CRD de 180 menos alfa. De ahí ya sacamos esa relación. Entonces ya tenemos el valor de CF, que es este cálculo que tenemos acá. Ahora, ¿qué se hace? Pues bueno, después de eso tenemos que hacer una definición que para eso se trazó esta línea. Hay una regla bien importante en la matemática, que desde esa época ya la conocían, que es cuando nosotros tenemos un triángulo así y se lanza una línea perpendicular desde su altura. Ojo, esta es la altura del triángulo, ¿sí? Se lanza una línea perpendicular que corte la base, que es una altura. Cuando se traza la altura en un triángulo, el triángulo pequeñito que se me genera acá, este triangulito, es semejante al triángulo original. Y semejante es que hay proporción, es decir, que la relación entre los lados del triángulo grande es igual a la relación que hay entre los lados del triángulo pequeño. Repito, si yo tengo un triángulo y trazo su altura, la altura es una línea que va desde su punto más alto, es una línea vertical que va desde su punto más alto a cortar la línea horizontal o su base. Por eso pongo aquí un triángulo porque es 90 grados. Esa sería la altura, que en este caso sería esta línea en rojo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Yo tengo un triángulo que está acá, este grandotote, y lancé desde el punto D, que es su altura, una línea perpendicular al cortar su base, que es el lado de F. Por lo tanto, el triangulito pequeño que se me está generando acá, este triangulito pequeño, es semejante al triángulo gigante, por lo que acabo de definir acá. Entonces, se escribe así más o menos. Vamos a escribir que el triángulo ACD, vamos a escribirlo en otro color, que el triángulo ACD se escribe en 3 líneas de semejanza, es semejante al triángulo DFC. Repito, el triángulo ADC o ACD, este grandote, es semejante por ese teorema, eso tiene una demostración, es semejante al triángulo pequeñito DFC.
FC. Y al ser semejantes, pues se pueden sacar unas proporciones que las vamos a escribir acá. Yo creo que hagamos esta fórmula, trasladémosla acá. A ver, vamos a escribirlo, CF. Voy a colocar la C más acá para que me quede el espacio y quede como más acorde. C acá, ok. Y vamos a escribir esta fórmula acá. CF es igual a 1/2, paréntesis, de 2R menos la cuerda de 180 grados menos alfa. Ahí está bien. Listo, lo borramos de acá para poder hacer nosotros el ejercicio y continuar acá. Y decíamos que los triángulos, que el triángulo ACD, tres líneas de semejanza o es semejante al triángulo CDF, el triángulo pequeñito. Entonces mi triángulo aquí rayado CDF es semejante al triángulo gigante ADC o ACD. Por esa semejanza, pues podemos hallar relaciones entre los lados. Vamos al triángulo grande y vamos a hallar una relación. Para el triángulo grande vamos a tomar su lado más largo, que es AC, y lo voy a dividir en su lado más corto. ¿Cuál es el lado más corto? Pues DC o CD. Así, listo. Es igual a hacer la misma relación. ¿Cuál es el lado más largo de este triangulito pequeño? Pues su hipotenusa, que es CD, sobre su lado más corto. Pues ¿cuál es su lado más corto? CF. Listo. Ahora tenemos que podemos despejar. Vamos a ver aquí cómo vamos. Vamos a despejar y la del despeje nos quedaría de un video bastante largo, pero bueno, esa es la demostración de esta teoría. Vamos a pasar este CD que está dividiendo a multiplicar y este que está dividiendo a multiplicar. O sea, cada valor lo vamos a pasar al otro lado del igual. Este CF que está dividiendo a la derecha lo paso a la izquierda. Entonces me va a quedar AC por CF igual. Este CD que está dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado y me queda CD por CD, pues queda CD al cuadrado. Y ya tenemos una fórmula. Vamos a escribir esa fórmula acá. Entonces me queda CD al cuadrado es igual a AC. Pero ¿quién es AC? Preguntémonos quién es AC. AC es el diámetro, o sea, 2 veces el radio. Multiplicado por ¿quién? Por CF. Pero CF aquí lo tenemos, la fórmula. Entonces CF es 1/2 por 2 veces el radio menos la cuerda de 180 grados menos alfa. ¿Qué hacemos acá? Este 2 con este 2 se va y hay que hacer un análisis. CD, ¿qué es? CD es la cuerda del ángulo medio. Por lo tanto se escribe que la cuerda al cuadrado, porque es CD al cuadrado, CD esta línea y la cuerda del ángulo alfa medios. Es la cuerda de alfa medios. Y ella es igual, queda el radio afuera, R, factor de 2R menos la cuerda de 180 grados menos alfa. Cierro y cierro. Y aquí acabamos de obtener algo muy importante. Cuerda al cuadrado de alfa medios es igual a R, factor de 2R menos la cuerda de 180 menos alfa. Esto que acabo de hacer acá es nada más y ni nada menos la fórmula que usó Hiparco y muchos otros científicos en la antigüedad, otros matemáticos, astrónomos, geómetras, etcétera, para poder hacer la transformación. Noten que solo tiene la información del radio y el dato de la cuerda de 180 menos alfa. Si el ángulo original que borré aquí, que era alfa, ellos tenían la cuerda, pues él necesitaba solamente hallar la cuerda
del segmento 180 menos alfa. Teniendo esa cuerda, podían calcular la cuerda del ángulo medio. Con esa fórmula fue que hicieron los cálculos y trabajaron, y trabajó Hiparco para poder sacar sus tablas. Tenía el ángulo alfa y calcula, ojo, para 90 grados, pues la cuerda de 180 menos alfa también es 90 grados y era igual a raíz de 2R. Entonces ellos ya la tenían. Tenía el radio y podía encontrar la cuerda de 45 grados. Con la cuerda de 45 grados pasaba a la cuerda de la mitad de 45, que es 22.5, y así sucesivamente. Ahora, para 60, pues también tenía sus equivalencias, porque la cuerda de 60 era la de 120. Por cálculos algebraicos se encontraban la de 120 grados y de ahí tenía la cuerda de 60, encontraban la de 120, encontraban la cuerda de 30, luego la de 15 y luego la de 7.5, que era el cálculo que ellos pues utilizaban para hacer sus tablas. Entonces, listo, un video un poco largo, pero pues bueno, se hizo la demostración, la figura y la demostración de esta tabla, esta fórmula de cuerdas del ángulo medio. Ojo, es una fórmula de ángulo medio para cuerdas, equivalente a nuestra fórmula del ángulo medio en trigonometría, una equivalencia similar, y que fue muy útil para ellos. Espero que este video les guste, nos vemos en uno próximo, cuídense mucho, hasta pronto. No olviden suscribirse y dar like para apoyar este trabajo.